Bueno, somos un parell d'arquitectes, Guillem y yo soy Eduard. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, antes de contar la obra, yo voy a explicar 4 cosas que, bueno, dicen que lo que sirve a la vez por muchas cosas no sirve bien, pero bueno, lo intentaremos. Nos sirve un poco para introducir la obra, nos sirve un poco para, en su contexto, ¿no? Nos sirve un poco para desvelar nuestro mapa mental, pero sobre todo lo que nos interesa es, nos sirve para tratar temas propias de esta Bienal, España llena y España vacía. Son evidentemente referencias aplicables aquí, ¿no? Observaciones personales, algunas quizás sean generalizables a Zaragoza y Tegucigalpa, pero la mayoría son extremadamente locales, ¿no? Això, així és. Bueno, la primera es, esto de aquí es una pintura de Joaquín Baireda, seguro que habéis oído hablar de la Escuela de Paisaje de Olot. Al final siempre estos paisajes húmedos, con campesinos alegres, como una visión idealizada, ¿no?, del mundo rural, y que al final ha transmitido una idea que ha quedado, ¿no?, de esta especie de un hecho físico, ¿vale? El paisaje puede tener esta parte bucólica, pero también de una visión de una sociedad extremadamente conservadora, carlista, etcétera, ¿no? Cuando en realidad la ciudad era una ciudad industrial, de hecho es una de las cunas de la industria de Cataluña, y era una ciudad obrera y liberal, ¿no? Esto es la construcción de un relato, la construcción de un imaginario. Esta gente pues tenían una ideología política, religiosa, etcétera, y querían vender que este debía ser el relato de la Cataluña interior, ¿no? De hecho, en algunos de los cuadros, no de Baireda, sino de Berga y Bosch, borra o deja de dibujar las chimeneas de las fábricas, ¿no? Y dibuja unos paisajes alrededor del río sin chimeneas, ¿no?, para que no se vea esta presencia fabril, ¿no? Yo creo que esto, y un poco en relación a los comentarios de María Buigas en los debates, construye un estado mental. Tal es así que, y esto ya es muy personal, cuando estábamos en la carrera, la que fue mi mejor amiga ya, cuando nos conocimos me dijo, ¿tú de dónde eres? De Olot. Y un día me dijo, ¿y tú cuando vas a la escuela y te encuentras vacas por la calle? Y bueno, no era de Barcelona, era de Sabadell. Dices, bueno, ya no sé. Por lo tanto, yo creo que al final esta imagen de marca también ha ayudado a construir una imagen mental. Y me da la sensación que esta relación entre la España llena y la España, yo no sé si es vacía o no, lo que sea, es también una falta como de conocimiento real, ¿no? Más bien de conocer unos tópicos y quedarse con ellos. Por esto agradezco que el título de la Bienal sea España llena y vacía. Esto lo comentábamos con Ana, ¿no?, que no sea lo urbano y lo rural, porque realmente es una visión como muy, por no decir infantil, como muy simplista del territorio. Lo vacío es industrial, lo vacío es minero, lo vacío es rural, pero también la España llena es turística, es de servicios, también puede ser industrial, o sea, es más complejo, ¿no? El segundo tema, esto es un fotograma de la película Liberté, del cineasta Albert Serra, de Banyoles. Suposo que algunos los conocéis, que hace este cine de autor, ¿no?, de películas que duran no sé cuántas horas y que utiliza normalmente actores que son gente de Banyoles, no sé, que no son profesionales, ¿no? En una entrevista le pedían qué representaba para él ser de Banyoles. Y él dijo que, bueno, ser de Banyoles era el centro de un triángulo que le permitía recoger lo mejor de cada uno de sus vértices. Decía, bueno, estamos cerca de Olot, que son serios y conservadores, bebe del cuadro que hemos visto antes. Estamos cerca de Figueras, que son emprendedores y, no sé, hablaba xalabrats, ¿no?, como muy poco locos, ¿no? Y los de Girona, que son aburridísimos y de profesiones liberales, ¿no? Y decía, bueno, nosotros lo matizamos y cogíamos todo. Este triángulo tiene unas distancias de 50 kilómetros. Me gusta la reflexión porque cuenta perfectamente una forma de organizar un territorio, que son varias
ciudades pequeñas en red a una distancia de media hora por carretera. Lamentablemente el tren no está ni se le espera, y que ninguno tiene todas las cosas para satisfacer sus demandas, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, tenemos colaboradores del despacho y del proyecto en Banyoles, en Figueres, en Ripoll, en Girona, y esto acaba tejiendo una especie como de mapa mental personal, ¿no? Por lo tanto, quería poner en valor estos territorios que funcionan en red y son, en cierto modo, cooperativos. La tercera cosa es esto de aquí. Bueno, esto, bueno, en las masías normalmente había esta especie como de sillón semicircular, ¿no? Con un respaldo alto de madera, ¿no? Que protegía, un poco resguardaba este calor del hogar y sobre todo en invierno, ¿no? Era como el espacio como más resguardado, ¿no? Este caso ya es un poco excepcional porque no únicamente, bueno, el banco sería como si vieseis pero que diera toda la vuelta, ¿no? Semicircular, este que hay de madera. Aquí lo excepcional es que se construye un pequeño edículo, ¿no? para proteger este fuego, ¿no? Claro, aquí podríamos decir, bueno, esto es una estrategia climática, que bien lo es, ¿no? Al final es preservar esta fuente de energía para climatizar una pequeña zona y mira, el resto, pues con mantas y con lo que se pueda, se climatiza, ¿no? Es todo estructura, ¿no? Porque es pavimento de piedra, las paredes de piedra encaladas, la bóveda, etcétera, vale, sí. Pero creo que nos quedamos cortos con esto. Y esto me lleva a pensar que a veces nos apasiona, ¿no? La arquitectura, que diríamos sin arquitectos o tradicional, pero la miramos, de la España vacía, pero la miramos, creo, con un cierto, no sé si paternalismo o condescendencia, ¿no? Vemos aquí solo lo básico, lo esencial. Pero es que, curiosamente, alguien decidió que esto se cubriría con una cupulita y que aquí habría unas columnas con unas cornisas que, bueno, que resuelven este encuentro y que se repiten en su encuentro con el techo, ¿no? Esto sobrepasa lo estrictamente estructural y funcional, ¿no? Pero es que esto nos está hablando que esto es el corazón de la casa, preserva lo más sagrado, que es el fuego, ¿no? Que es la fuente de energía. Y además tiene algo que es fantástico, que es tremendamente imperfecto. O sea, esta bóveda maclada con la bóveda del techo, ¿no? Y, bueno, estos revestimientos irregulares, es frágil y es imperfecto, ¿no? Yo creo que hay un equilibrio con esto que bueno, yo creo que nosotros lo valoramos mucho. Cuando trasladamos esto en el marco urbano, aquí, bueno, un poco ayer José Manuel que hablaba de contradicciones, ¿no? Pensaba que era Joan Fuster que decía, mis contradicciones son mis esperanzas. Precisamente aquella escuela de arte que había dado lugar a estos pintores también fue la escuela de arte que nació para formar a los técnicos que trabajarían en el estampado de indianas, y precisamente los Vayreda también, para dar trabajo a estos alumnos, instituyeron una industria de fabricación de imaginería religiosa, que luego esto se multiplicó, ¿no? Porque la gente ve lo que hace el vecino y también quiere hacerlo, ¿no? Esto conduce a que miles de personas, miles de trabajadores, tenían un trabajo industrial, pero que era altamente artesanal, ¿no? Pintaban cejas todo el día, hacían cosas con pan de oro todo el día, estampaban metales en forma de coronitas con todo el día, estaban moldeando todo el día, componían patrones para, no sé, para hacer un estampado de un jersey todo el día, ¿no? Esto acaba calando, ¿no? Es tu actividad diaria repetida, repetida. Luego la gente, durante el fin de semana, pues imitaba lo que veía que hacían los pintores, ¿no? O sea, pintaban y de alguna forma esta actividad artística trascendía su actividad profesional y esto tenía pues una continuidad, ¿no? Si me permitís. Con lo cual, esta sociedad como muy no sé cómo decirlo, como muy esencial, muy seria, tiene unas expresiones, sus gentes tienen unas expresiones artísticas brutales. Y ahora no voy a entrar aquí, el otro día
estuvimos haciendo un tour por el Olot Friki. Esto es solo una lámpara de una antigua discoteca, es lo que queda. Es una lámpara de 8 metros que subía y bajaba, que sacaba humo por estos agujeros y luz. Imaginaros esto, ¿eh? Aquí veis la columna que ya tiene algo de la pintura. Ahora este es un bazar chino. Bueno, también es explica un poco la transformación, ¿no? Pero esto está hecho de trozos de las fábricas de santos, ¿no? De imaginería religiosa, ¿no? Con lo cual establece esta continuidad que ya traspasa la actividad, digamos, industrial a las vivencias de cada día. Claro, en un contexto como este, a nosotros nos sentimos muy cómodos cuando podemos adentrarnos un poco en el terreno del decoro, si se permite. Para esto, aunque sea en muy poca proporción, ¿no? Como la pizca de sal en el guisado, para transformar el carácter de un lugar y activarlo, ¿no? Evidentemente aquí con un foco de LEDs, de luz súper fría, también habríamos iluminado, ¿no? Pero en este caso, realmente para activar esto era necesario construir a esta especie como de escenografía, ¿no? Que debía durar 3 semanas y duró 4 meses por petición de los vecinos, ¿no? O en este caso, en una balsa de explotación agrícola que en los años 60 pasó a piscina y ya ahora abandonada, únicamente con una escultura puede verse como un jardín romántico. Y ya vamos al final y empezaremos a hablar de Cansau. Esto es la zona antigua de Olot, que tiene como 2 partes, una parte como más original, irregular, y después del terremoto la población se traslada aquí, que tiene esta especie de retícula. Aquí, bueno, esto es un documento que proviene de una cosa que se llama el Pla de Plazas y Placetas de Proximitat. Esta es una de las líneas de actuación que proponían paisaje transversal en el PIAM de la ciudad. Ayer se hablaba de paisaje transversal. Yo quiero ahora expresar, se preguntaba, ¿no?, qué ha quedado de esto. Yo creo que han dejado un legado muy valuoso. Una cosa es una estructura técnica y de funcionamiento. Hay un consejo de barrio que exige a los políticos que se cumpla el programa que ellos propusieron. Y además ha recogido todo de planos y estudios que ya había durante las últimas décadas, que estaban en un cajón y que ni los políticos sabían que estaban, los ha puesto en boca de los ciudadanos. Y ahora todo el mundo sabe cuáles son los caminos a seguir de este núcleo antiguo, ¿no? Bueno, aquí había un plan que iba desarrollando pues, una estrategia para colonizar estas plazas, más por un tema de confort, y etcétera, en la cual se intrometió Cansau por un tema como casual, ¿no? Claro, esto nos hizo cambiar las propiedades. Y aquí voy al cuarto punto de España y en España vacía, que ya ha anunciado la consejera, ¿no? Que es, tenemos las ciudades cada vez más vacías, ¿no? Los pisos turísticos, pero luego en planta baja primero vinieron los centros comerciales, luego ha venido Amazon, luego vienen las cocinas fantasma y al final se nos va a quedar la ciudad a los dedos. O sea, no tenemos ya nada, ¿no? Y precisamente en este último proyecto de plaza, y viniendo de un poco de Cansau y de reflexionar sobre la importancia de las fachadas en el espacio público, aquí pedimos al ayuntamiento que pudiera destinar el 70% del presupuesto en activar las plantas bajas, en lugar de renovar el pavimento, que es lo habitual, ¿no? Esto se pudo hacer porque alargamos el proceso de obra, de hecho aún está activo, durante un año, dividiendo la obra en 4 fases. Sumado a otras obras que llevábamos por aquí, esto nos ha permitido semanas pasar como 10 horas en la plaza y, bueno, entre los vecinos, técnicos y pensadores o como conseguidores que hablamos hoy, ¿no?, se ha construido una ilusión que ha permitido hasta el momento pues, abrir la escuela de arte a la calle, que estaba completamente cerrada, activar 1000 metros cuadrados de superficie comercial y 130 metros lineales de fachada, que en una plaza pequeña como esta pues, es un éxito. Bueno, Cansau es de hecho un vacío. Cansau aparece como consecuencia de un derribo producto de un mal planeamiento. Se tiene que derribar la casa para alinearla con el resto de la calle. ¿Y cómo lo pasas esto?
nos encontramos, de hecho nos encontramos en este vacío, pues son 4 contrafuertes, una medianera, 6 New Jerseys y un terreno sin pavimentar. Nos encontramos pues que Canchao es esta casa. El planeamiento refleja esta alineación de la calle. Es un planeamiento que, de hecho, es una trampa en realidad, ya que el resultado de la superficie de la área que sale de este derribo es insuficiente para volver a construir algo alineado a la calle. Si no es que el vecino compra esta parcela y la utiliza para ampliar su casa, pero es un espacio vacío sin ninguna esperanza. Esto es una situación en la que se deriva una situación de lo que llamamos con Eduard el mientras tanto. ¿Qué sucede en la ciudad mientras tanto, ¿no? ¿Qué sucede cuando aparece un solar que no sabemos qué será su futuro? 2, 3 meses, 5 años, tal vez para siempre. Y es una situación en la que sí que sabíamos su futuro, porque su futuro en realidad era pavimentar con el mismo pavimento de la calle, una piedra natural y una medianera con un tabique pluvial. Esto era la situación, ¿no? Luego, y ayer se habló de este tema, era pues vamos a reformularlo, vamos a ver qué podemos hacer. De hecho, el contrato con la empresa de tabiques pluviales ya estaba tirada adelante. El ayuntamiento ya lo había contratado. Pero reformulamos la pregunta. Y la pregunta es, nos encontramos en una ciudad compacta. Y en la ciudad compacta, la superficie, el plano horizontal, no tiene importancia, prácticamente no tiene importancia. No vamos a resolver un proyecto diseñando el pavimento, lo vamos a resolver allí donde se crea paisaje, el paisaje urbano, que es en el plano vertical. Esto, por suerte, el ayuntamiento lo entendió bastante bien, teniendo en cuenta que era una parte de la ciudad bastante simbólica. La iglesia del Tura es una iglesia que forma parte de este imaginario colectivo, dentro del sentimiento de los ciudadanos de Olot, y como punto, pues era un punto que se tenía que tener cierto cariño. Y aquí se empieza, hay un retroceso en el encargo, se consigue anular el tabique pluvial. El presupuesto ya no se deriva en esta parte del pavimento, sino que se destina en lo que será en esta superficie vertical, y lo que se busca realmente es reconocer o aceptar las preexistencias que ya había en el lugar y colmatar. O sea, es una ciudad compacta, pero al mismo tiempo es un centro histórico donde se construye sobre lo construido, y por lo tanto hay una estratificación de las construcciones que se reconoce y se pone en valor. Colmatamos lo que son los contrafuertes, cubrimos con bóvedas, tal vez un poco como de forma infantil cuando tenemos estos juegos, estos cuadernos donde unías puntos con sus números y era como una forma de dibujar, ¿no?, al aire, pues no sé por qué esta forma, pues sí, no sé, es algo que probablemente llevamos en la mochila, ¿no? En realidad, Canchao es como una especie de reverberación o es una especie de eco a lo que sucede o lo que sucedía en el barrio. El barrio está compuesto de bóvedas, de arcos, de algunos pequeños pasajes, pero es
un barrio con estratificación, sobreposición, con mezcla de materiales. Esto, por ejemplo, es una capilla efímera para celebrar un santo. De hecho, es la misma continuación del solar de Cansao. No sé si era Sadurní Brunet, me equivoco, no, anónima. Pero bueno, tiene esta cosa de una foto antigua que ronda por el taller, por el estudio. Sadurní Brunet, que es alguien que nos gusta mucho, porque era un artista polifacético que hacía absolutamente de todo, desde lápidas para el cementerio hasta decoraciones para tiendas, donde aquí esta imagen, pues bueno, hay una fuente, hay esta decoración que la pone en relieve, hay una capilla con una hornacina, son elementos que van apareciendo constantemente en el casco antiguo. Y Cansao acaba siendo esta reverberación que decíamos, ¿no? De hecho, es como una especie de síntesis, como una destilación de lo que vamos viendo en todo el centro histórico de Olot. Aquí es cuando interviene también Quim Domena. Quim Domena es un artista que nosotros, bueno, establecimos con otros proyectos una cierta relación y una amistad. Y Quim un día pues iba en un gimnasio cerca en el centro y allí se hace mucha tertulia y sí, pues en aquella medianera están haciendo alguna cosa, un parell, no sé, ostras, aquella medianera es algo que yo tengo un proyecto por ahí. Bueno, nos vino a ver en el estudio y le enseñamos un poco lo que teníamos pensado, ¿no? Esta medianera, tal... queremos cubrirla, queremos completar Y nos dijo, bueno, pero a mí me gustaría aplicar un poco más de esta reverberación, ser más redundante, o sea, dar más texturas, introducir ciertos nombres de las tiendas que existían, de los talleres, de los oficios. Y al final de esta combinación pues, aparecieron estos acristalamientos, estas hornacinas con una pequeña capilla, con una foto de la casa donde vivía Sadurní Brunet, con los nombres de las tiendas, de los comercios, con unos dibujos de los diferentes, de las herramientas de los oficios que daban como este sentido de identidad del barrio. De hecho, el edificio, más que edificio, es una fachada. De hecho, no sabemos bien qué es, ¿no? Es esta construcción, no se sabe, es esta construcción que acaba apareciendo un poco de forma inconsciente, la verdad, y de hecho era como es una cosa efímera. Yo creo que el ayuntamiento dijo, pues adelante, porque era efímero, ¿no? Llegamos a decir que es permanente y nos dice que no, seguramente, ¿no? Es esta cuestión de las instalaciones. Antes, cuando hemos visto la gran luz de 8 metros de diámetro, de 8 metros de altura, aquello es una cosa que los vecinos del barrio nos pidieron que se quedara. Pero probablemente si presentamos esto como una cosa permanente nos dicen que estamos locos, ¿no? Es esta cosa de lo efímero que te permite pues ensayar. Claro, es un efímero un poco consolidado, ¿no? Y esta cosa efímera acaba siendo una cosa que pues al final el ayuntamiento decide que pues aquella parcela pues que se quede como está. Los vecinos lo han aceptado muy bien. Tiene esta cosa de la identidad. Había una entrevista de Alberto Corazón, diseñador gráfico que de hecho murió el año pasado, que explicaba sobre la identidad, que era compartir la memoria colectiva. Y este edificio rinde homenaje a esta memoria colectiva de un barrio que está en un cierto proceso de degradación.
Bueno, detalles de estos acristalamientos que correspondían a mosaicos hidráulicos que Kim conocía de ciertas casas, de los alrededores, de las entradas. Algunos motivos geométricos son motivos de estas estampaciones que decía Eduard, de las indianas, que era una industria muy potente, me parece durante el siglo XVIII, fue un motor económico importante de la ciudad. Y la cansado como una gran lámpara que ilumina, que acoge, que al final lo que pretendía es dignificar un espacio que no tenía que era una incógnita en realidad, ¿no? Era un lugar inhóspito, en realidad era un pipicán, era esto. La configuración de la plaza con el paisaje urbano, ¿no? En realidad es construir no es construir un edificio, es construir ciudad. Es una piel que lo que hace es una máscara, sí, es una máscara. Y es una máscara apropiable, ¿no? Es una infraestructura con su decoración, sí, para recordar, para identificar, pero es un lugar de apropiación física, ¿no? Un lugar es un telón de fondo, donde se desarrolla la vida urbana, por un lado, del diario, ¿no? Del día a día, pero en cambio aparecen situaciones como un pequeño concierto, una cena popular. Es un lugar que finalmente los vecinos pues, se la apropian. Esta apropiación, y cuando decíamos que era esta cosa que en realidad no sabemos qué es una apropiación que cada uno se la hace de una forma diferente, ¿no? Y nos llega un poco definiciones de todo, ¿no? Es desde un belvedere, desde la ruina de un jardín botánico, desde una mezquita, desde... no me acuerdo, me los apunté, pero no sé, voy a buscar, pero mezquita, una iglesia, un retablo, sí, es un monumento seguramente también, es un rendir homenaje al barrio, y tal vez también es como decir una mentira, ¿no? Es una falsa historia donde alguien puede interpretar que aquí había un antiguo monasterio y se reconstruyó el santuario de la iglesia de Tura pues encima, ¿no? Vete a saber, no sé, no lo sabemos. Pero sí que cada uno de los que pasean por ahí pues relata su propia historia, ¿no? O se imagina lo que es, ¿no? De hecho, algunos comentarios aún no lo han terminado, ¿no? Y 2 metros más ahí escuchas que les debe faltar presupuesto, que también. Y bueno, este imaginario, que es un imaginario como popular y como decía Eduard, dejando si la pintura está más bien o más mal, pero la calidad artística, pero este imaginario es un imaginario que con Joaquín Baireda, que veíamos en la primera diapositiva, era un imaginario, una idealización y una forma de entender cómo, bueno, era la pequeña Suiza, ¿no? Que decían, porque tiene un paisaje como similar, es un valle cerrado. Bueno, pues la obra, al fin y al cabo, pues ha calado, ¿no? Está dentro del imaginario popular olotense y nos encontramos de vez en cuando en las redes sociales, pues alguien que lo ha pintado. Mi padre hizo un Belén ¿no? Estaba muy orgulloso. Tu padre es el crítico más fervoroso que tenemos. Es bastante... Sí. Luego hizo un Belén. Sí, hizo un Belén con sus luces, con sus trencadís, bueno, todo muy kitsch. Había trencadís. Sí. Y el nacimiento en medio, naturalmente. Pero nos encontramos también con otras situaciones, no sé, un post de Instagram donde pues hay una chica que hace como una especie de collage, una especie de portada como de Rosalía,
donde se pone ahí con su aureola, ¿no? y poniendo el edificio o reinterpretándolo, ¿no? Os dejamos con un vídeo que hicimos para poner en situación el contexto y la realidad del barrio. Muchas gracias.